Este problema tiene la intención de guiarlo a través de la transposición de un problema de minimización estándar en un problema de maximización estándar, lo que también significa que tomaremos el problema primario dado y determinar el doble problema. Sin embargo, no estaremos resolviendo. Primero, observe cómo el problema de minimización dado es estándar porque las variables no son negativas, y todas las restricciones tienen la forma de ser mayores o iguales a un valor no negativo. Entonces, primero queremos formar una matriz usando los coeficientes de estas tres primeras restricciones en nuestra función objetivo, sin usar variables flojas. Entonces, la primera desigualdad nos dará los elementos, o entradas, de la primera fila, que nuevamente serán los coeficientes. Entonces la primera fila va a ser 3, 4, 2. Entonces 3, 4, 2. La segunda fila vendrá de los coeficientes de la segunda desigualdad, que serían 4, 1 y 5. Entonces 4, 1, 5. La tercera desigualdad nos da las entradas para la tercera fila, que serían 5, 5 y 3. 5, 5 and 3. Observe cómo la primera columna representa los coeficientes de x sub 1, la segunda columna representa los coeficientes de x sub 2. Esto es importante porque, para la última fila, utilizaremos la función objetivo, pero primero queremos los coeficientes de x sub 1 y x sub 2. Entonces la tercera fila será 35, 71. Para el coeficiente de c, de nuevo, tenemos 35, 71. Ahora queremos transponer esta matriz, que luego usaremos para formar el problema de maximización correspondiente, o problema dual. Para transponer esta matriz, las filas se convertirán en columnas. Entonces la fila 1 se convertirá en la columna 1. La fila 2 se convertirá en la columna 2. La fila 3 se convertirá en la columna 3, y la fila 4 se convertirá en la columna 4. Entonces la primera columna será 3, 4, 2. La segunda columna será 4, 1, 5. La tercera columna será 5, 5, 3. La cuarta columna será 35, 70, 1. Y ahora usaremos esta matriz transpuesta para escribir el problema dual. Así que aquí está nuestra matriz transpuesta. La última fila siempre nos dará la función objetivo, y las filas restantes nos darán nuestras restricciones. Observe cómo se nos dice que usemos las variables, y sub 1, y sub 2, y sub 3 y así sucesivamente. Entonces, esta primera fila representa nuestra primera restricción, por lo que vamos a tener nuestra función objetivo y, por supuesto, nuestras restricciones. Entonces, de nuevo, la primera restricción proviene de esta primera fila, usando las variables y, la primera restricción sería 3 veces y sub 1, más 4 veces y sub 2, más 5 veces y sub 3. Ahora, este es un problema de maximización, por lo que será menor o igual a 35. La segunda fila nos dará nuestra segunda restricción, que sería y sub 1 más 1 y sub 2, o solo y sub 2, más 5 y sub 3, es menor o igual a 70. Y nuestras variables también deben ser no negativas, por lo que deberíamos incluir las restricciones, y sub 1 es mayor o igual que 0, así es y sub 2, y así es y sub 3. Pero creo que en la tarea, no se le pide que ingrese estas tres últimas desigualdades. Y ahora esta última fila nos da nuestra función objetivo, que debería ser 2 y sub 1 más 5 y sub 2, más 3 y sub 3, igual, digamos, 1p o p, o normalmente solo escribimos p igual 2 veces y sub 1 más 5 veces y sub 2, más 3 veces y sub 3. Entonces vamos a parar aquí. Este es el problema de maximización correspondiente, que llamamos el problema dual. Entonces, el siguiente paso sería configurar el cuadro inicial. Espero que hayas encontrado esto útil.